Cuando nosotros hablamos de salud cerebral, tenemos que tener en cuenta varios pilares que son súper importantes para que esto pueda pasar y que casi nunca se cumplen. Entre estos, el principal es la alimentación, principal pilar fundamental. Otro pilar es el sueño y otro pilar fundamental, la actividad física. ¿Ya? Para mí, esos son los tres pilares que nos van a hacer tener una buena salud cerebral. Si fallas en uno, te vas abajo. Ahora, No doctor, sé si usted, quieres que explique alguno de ellos sí, sí, o sus justamente beneficios. menciona tres, la alimentación, el sueño y también el ejercicio. Hablemos sobre la alimentación. ¿De qué manera? No, porque muchas personas dicen, no, pero si yo como tres, cuatro veces al día, pero quizás lo que están consumiendo no es lo adecuado, no es lo que el cerebro necesita para estar activo y estar en buenas condiciones. Ahora se consume bastante la comida chatarra, alimentos muy procesados, embutidos y demás. Si empezamos por la Exacto. alimentación y luego vamos desglosando los otros Listo. dos Bueno, puntos. por ejemplo, ese para mí es el pilar éxito en esto, ¿no? Casualmente este mes, el mes de septiembre, es el mes de la demencia. Estamos celebrando, le pusieron fecha de celebración al mes de la demencia, que es una enfermedad catastrófica que viene en aumento con el pasar de los años. Y lo que se sabe hasta ahorita, más o menos desde el 2019, se empezó a hablar mucho de la alimentación como factor que empeora este tipo de patología, ¿no? Como que empeora la demencia. Y aquí hablan de los procesados, de los azúcares, y no solamente son los azúcares procesados ni los azúcares simples, en general engloban mucho a los carbohidratos. Entonces aquí se armó el boom con los carbohidratos. ¿Por qué? Porque unos los defienden, otros los culpan, pero todo está en ese balance. Necesitamos un balance para saber quién puede consumir carbohidratos y quién no. Pero cada día los estudios señalan más la poca necesidad de nuestro cerebro para tener que consumir carbohidratos. Y relaciona aún más esos carbohidratos con las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y como la enfermedad de Parkinson principalmente. Aparte de esto, todos saben que el síndrome metabólico o la obesidad está en relación con hipertensión arterial, diabetes, que a largo plazo terminan con una enfermedad neurodegenerativa que puede ser enfermedad de Alzheimer o una demencia de tipo vascular o una demencia por cuerpos de Lewy. ¿Qué estamos haciendo para eso? Ahí está el problema, que no sabemos qué es en sí lo saludable porque nos abomban de cualquier cantidad de información que no es cierta. Ahora, doctor, también en el tema del sueño, muy importante, porque ahora el ritmo de vida es diferente, muchas personas se acuestan demasiado tarde y también se levantan muy temprano. No cumplen el rango, ¿no?, de horas en el que se debe descansar. También hay personas que se acuestan súper tarde por estar frente al celular. Cuéntanos un poco el impacto que tiene, por ejemplo, cada pantalla que uno tiene al frente en la noche. ¿Influye bastante para poder dormir? ¿Afecta bastante al cerebro? Ok, mira, esta pregunta es interesante. Nosotros, desde que empezaron las redes sociales a hacer el boom que son ahora, eh, nos pasamos de un extremo a otro. El consumo de dopamina que nos dan los alimentos como los carbohidratos causan unos picos de dopamina gigantes. También lo causan las pantallas, ¿ya? Si usted tiene sueño, se está quedando dormido, es solo que se meta a una red social y empiece. En 5 minutos se le va el sueño. ¿Por qué pasó eso? Porque ese estímulo te generó grandes dosis de dopamina. Dopamina, que yo le digo dopamina de mala calidad o dopamina barata, porque genera más necesidad de estar ahí. Y cuando tú haces esto,
Cuando te das cuenta, llevas 1 hora haciendo esto y cambiaste la posición de que estabas sentado a estar casi acostado haciendo esto. Entonces, ese impulso de dopamina barata, de mala calidad, altera la secreción dopaminérgica dentro de tu cerebro. ¿Qué hace el ejercicio? Por ejemplo, si nos pasamos al pilar que sigue. El ejercicio produce una dopamina de mejor calidad, aparte unas endorfinas que mantienen esos niveles elevados. Y eso nos da esa paz y tranquilidad que necesitamos. Entonces, las redes sociales o las pantallas no deberíamos utilizarlas para dormir. Eso es un pésimo hábito de sueño. También, Eso se tiene que dejar lejos de la cama. también es, digamos, no recomendable, doctor, porque a veces digo, ok, no agarro el teléfono en la noche, pero me acuesto a ver televisión. La pantalla, ¿no? También del televisor tiene el mismo efecto que la del móvil. En menos estímulo, pero sí, lo tiene. Entre los hábitos, entre los malos hábitos del sueño está ese, tener el televisor dentro de tu habitación, o sea, tenerlo dentro de tu cuarto. Hay pacientes que me dicen a mí, doctor, es que yo no duermo si no tengo el televisor prendido. ¿Y cómo es el sueño de ellos? Es un sueño poco reparador. Entonces, ¿en qué afecta tener un sueño no reparador en la salud cerebral? Si yo no duermo de forma adecuada, mi cerebro no graba. Y entonces yo me encuentro con muchos pacientes con trastornos de sueño que dicen que la consulta te la van a hacer porque, doctor, es que estoy perdiendo la memoria. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿puede dormir? No, tengo problemas para dormir. Ahí está el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Mejoras ese patrón de sueño y el paciente le mejora la mente. Ahora, hay que preguntarse por qué no puede dormir. Sabes que para mí una de las edades más bonitas y que se perdió en la adultez es la edad de los 4 a 5 años, o del 3 a 5 años, cuando el niño pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. El adulto, por todo el estrés que vive, se le olvidó el por qué. Él no se para a preguntar por qué me da Alzheimer, por qué me dio hipertensión, por qué me dio diabetes. No, no se para. Simplemente le dio, fue al médico, le mandaron la pastilla y él se la toma todos los días, pero no se pregunta por qué. Y eso es lo que causa actualmente lo que tiene tan enferma la sociedad actual. Doctor, usted ha mencionado también el ejercicio como base fundamental para una buena salud mental, de estos 3 pilares que usted ha mencionado. ¿Cuánto influye, en qué influye, cuáles son esos aspectos que el ejercicio o esos beneficios que el ejercicio causa en nuestra vida, más allá del físico, en nuestro cerebro, que es muy importante? Muy bien, mira, pregunta súper práctica. Hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud hablaba de algo que se llama demencia senil. Afortunadamente, la sacaron de la clasificación de las demencias porque se dieron cuenta que ser un adulto mayor no es igual a tener demencia. ¿Y qué es lo que se está viendo ahorita? A partir como del 2020, más o menos, después de la pandemia, después de lo que fue la catástrofe de la pandemia, se dieron cuenta de que la actividad física mejora mucho las funciones cognitivas. Y por fin se dieron cuenta de que es la masa muscular, tu seguro de vida para que llegues a esa edad dorada y puedas hacer tus cosas tú solito, como levantarte de la silla, levantar las compras, cargar al nieto. Si tú pierdes tu masa muscular, apague y vámonos. Entonces, ¿por qué es importante la masa muscular? La masa muscular es un órgano no solo endocrino, él no solo mejora el consumo de azúcar, también mejora el sueño, también mejora la memoria. Si muchos médicos le dijeran a sus pacientes qué es el factor neurotrófico derivado del cerebro y de dónde sale, el paciente entendería por qué tiene que hacer ejercicio. Porque
Lamentablemente, el factor neurotrófico derivado del cerebro lo produce la masa muscular. ¿Y cuándo lo produce la masa muscular? Cuando se rompe. Y si se rompe, ¿cómo la rompo? Doctor, tengo que ir al gimnasio y levantar pesas. No es que porque tengo 60, 70, 75, 80, yo no puedo levantar pesas. Tiene que levantar pesas. Hay un test que me gusta mucho, que es el test del agarre, ¿ya? Es un test muy sencillo que lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en el parque. Van y se agarran de una barra horizontal, se cuelgan de esa barra y deben durar, si duran menos de 20 segundos, alerta, usted ya tiene problemas de envejecimiento. Si usted dura 30 segundos ahí colgado, tiene un envejecimiento moderado. Y si usted dura más de 1 minuto, usted ya es élite, ¿ya? O sea, está envejeciendo bien. Pero, si esto no pasa, tiene que tomar cartas en el asunto, porque, como le digo yo a mis pacientes, ¿qué tienen en relación los pacientes de 75 años con el Alzheimer? Mírelos, esos pacientes. Tienen una dificultad inmensa hasta para pararse de la silla. Necesitan de apoyo para pararse de la silla. ¿Y por qué pasó esto? Porque perdieron el oro de la vida llamado masa muscular. Doctor. Entonces creo que con esta explicación queda más que claro la importancia de por qué tiene que hacer ejercicio. Yo no los mando a caminar. Mis pacientes pueden ser testigos que lo que más les critico es que salgan a caminar. Caminar no sirve. Eso le iba a Yo preguntar, no los mando a porque que se hay muevan. muchas... Moverse no sirve. Necesito ejercicio, necesito pesas, necesito fuerza. Pero es que, doctor, el traumatólogo me dijo que es que yo tengo artrosis en la rodilla, que tengo el dolor en la columna, entonces que yo no puedo hacer pesas. Eso no es cierto. El paciente, si no hace pesas, el músculo, quien es el que protege que se choquen las articulaciones, no funciona. Y estas articulaciones se lastiman, se lacera el cartílago y tienes tu artrosis. Entonces, si tú quieres solucionar un dolor de rodilla, tienes que hacer ejercicios para fortalecer los músculos que rodean la rodilla. Hay personas, doctor, ahora que menciona eso, y ahí va la siguiente pregunta, porque hay personas que dicen, ok, no voy al gimnasio a levantar pesas, a hacer ejercicios fuertes, por otras complicaciones. Entonces optan por caminar, hacer grupos, por salir a los parques, a caminar 1 hora, madrugan 5 de la mañana, ya están en los parques caminando, o van a bailoterapias también. Entonces, importante ese dato, ¿no? Que estos ejercicios no son suficientes para lo que el cuerpo necesita. Exacto. No son suficientes. Una cosa que hay que entender del ejercicio es que la frecuencia cardíaca tiene que subir para que sea ejercicio. Te doy un ejemplo. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, es que yo trabajo en el campo, yo trabajo al machete, y yo todo el día estoy afuera. Y le digo yo, perfecto, eso es trabajo. Ejercicio, usted cuando está afuera trabajando al machete, llega un momento, tiene un lapso de tiempo de 1 o 2 minutos, en que su frecuencia cardíaca se sube y usted está... No, eso no pasa. Usted no está haciendo ejercicio. Usted está trabajando. ¿Ya? Entonces, hay ciertos, por ejemplo, la bailoterapia. La bailoterapia es muy bueno porque se hace ejercicio cardiovascular, pero si usted no tiene una masa muscular que le responda para hacer ese movimiento de impacto que se hace en la bailoterapia, le duelen las rodillas, le duele el lumbar. Si usted sale a caminar y usted no tiene fuerza en el abdomen, fuerza en la parte lumbar, le duele la espalda después de caminar. Y entonces ahí es donde fracasan. Siempre les digo a muchos, el récord mundial de velocidad en atletismo, Usain Bolt, entrena 4 años para correr 9 segundos. Y la gente normal va al gimnasio 1 semana y se retira porque no ve resultados. O por el dolor del cuerpo. Doctor, en esta conversación bastante interesante, también usted mencionaba el Alzheimer, y algo que yo le quería preguntar era sobre el Parkinson.
también un tema que se habla bastante en nuestro medio. Y quería consultarle cuáles son los primeros síntomas para que la persona esté en alerta, ¿no? Y sepa que lo que está por tener o ya tiene y se está mostrando es el Parkinson. Ok, uno de los posts que puse en mi página en estos días es que hay síntomas que se conocen como síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es otra enfermedad neurodegenerativa, progresiva, lenta, ¿ya? Y esto tienen que saberlo los oyentes. Tanto el Alzheimer como la enfermedad de Parkinson son progresivas lentas. No significa que yo hoy me acosté bien y mañana me levanté con Parkinson. Eso no pasa, ¿ya? Normalmente los síntomas no motores pueden ser muy variables. La falta de olfato, por ejemplo, la hiposmia, es uno de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Los trastornos de sueño suelen ser no motores de la enfermedad de Parkinson. Empiezan con lentitud de movimiento o bradicinesia, que se llama. ¿Qué es esto? Significa que les cuesta trabajo vestirse, les cuesta trabajo empezar a caminar, ya no caminan como antes, se tropiezan con frecuencia, empiezan a tener cambios cognitivos asociados a ansiedad, a depresión, ahí empeora el insomnio, estreñimiento. El estreñimiento puede ser un marcador temprano de enfermedad de Parkinson. No significa que todos los que no pueden ir al baño van a tener Parkinson, pero sí es un factor a tener en cuenta a partir de los 45 años. ¿Ya? Entonces, todos estos factores, estos síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson pueden aparecer antes. ¿Qué es lo que pasa en consulta? Cuando llega el paciente aquí y tú lo ves entrar con la fascia hipomímica, que la cara ya no se ve como sonriente, sino que se ve como si tuviera una máscara todo el tiempo, le ves la dificultad para caminar, que ellos no la notan, y los familiares menos. Solo vienen cuando aparece el temblor. Y cuando el temblor aparece, ese paciente ya lleva más de 10 años enfermo. Y hablábamos de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Para entender un poco más cuáles son los síntomas no motores, doctor, ¿cómo podemos también como familiares, de pronto de personas que son ya adultas mayores o que están en camino o cerca a ser adultos mayores, cómo podemos identificar aquellas cosas y cómo también podemos educarles para que informen o nos informen a sus familiares de aquellos síntomas para tratarlos con antelación a un diagnóstico de aquello? Bueno, mira, en lo que se trata de la prevención o tratar de llegar a un diagnóstico temprano de la enfermedad de Parkinson, es los controles médicos, ¿ya? Porque cuando tú vives con una persona que tiene estos síntomas, casi nunca no te parecen notorios, porque no son francamente notorios. Pero si yo tengo un abuelito que se cae con frecuencia, que cada día lo veo que le cuesta más vestirse, que cada día lo veo que camina más lento. Entonces, son síntomas que hay que tener en cuenta, o sea, hay que hacerlo valorar. Ya porque la gente piensa que todos los Parkinson tiemblan y a veces no es así. El temblor aparece muy tardíamente, ¿ya? Pero los otros problemas sí. Si tenemos un estreñimiento crónico que no mejoró con lo natural, digamos, pitahaya roja, salvado de trigo, granola, cosas así, sigue y persiste, hay que llevarlo a hacer valorar, ¿ya? Entonces, son como puntos muy específicos que necesitan saber. Doctor, esa relación entre el estreñimiento y el Parkinson, ¿por qué? ¿Por qué se genera esta relación? Ok, mira, en la enfermedad de Parkinson, la sustancia negra empieza a perder células, ¿ya? Y la sustancia negra es la productora de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está en el cerebro como por todo lado y se estimula por muchas cosas. Por ende, se estimula por el azúcar, se estimula por el ejercicio,
Y él no solo funciona a nivel de la corteza motora, también funciona a nivel intestinal. Cuando se empieza a acabar ese neurotransmisor, no se produce de la forma adecuada, el cerebro muy inteligentemente utiliza para ciertas partes y le deja de dar a otras. Entonces aquí el intestino no necesita tanta dopamina, entonces él se pone un poquito más lento y por eso aparece el estreñimiento. Y eso es un factor como de alerta también que nos sirve para poder llegar. Exacto. Ahora, doctor, otra de las enfermedades comunes, el que al menos así se está viendo, es el Alzheimer. ¿Se puede evitar? También dentro de su consulta, ¿ha visto de pronto un incremento de diagnóstico en este tema? Sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que actualmente no tiene cura, pero lo que se ha visto es que si cambian los hábitos, el paciente mejora notablemente, ¿ya? Y de esos hábitos fueron los que hablamos, o sea, cambiar el estilo de vida, cambiar la alimentación y mejorar la actividad física. Esto causa un impacto muy grande a nivel cortical y a nivel cerebral, lo cual, ¿qué hace esta unión de estas tres cosas? De tener ese factor inflamatorio que está haciendo que ese material amiloide se deposite en las neuronas. Y es la única manera. Por eso hasta el momento casi todos los medicamentos que se usan para la enfermedad de Alzheimer fallan, porque se está trabajando cuando ya el depósito se hizo. Y ahí es muy difícil quitarlo. Bueno, doctor, ¿qué otras enfermedades o males de pronto del cerebro existen y que de pronto estén en aumento o que se están comenzando a notar más o que también nosotros podemos evitar con un mejor hábito alimenticio, de sueño y también de ejercicio? ¿Qué otros males podemos encontrar? Ok, miren, los que más se relacionan con las enfermedades neurodegenerativas, tanto como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, que son las más comunes, todos tienen una relación, se llama síndrome metabólico, obesidad. Si usted está obeso y si usted se sienta un día en el parque o en el shopping o en algún lugar y mire a su alrededor y va a ver que más del 70% de la población que le pasa por el lado está obesa. Esto es un agravante por el llamado síndrome metabólico que empeora las enfermedades neurodegenerativas. Casi la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 terminan con enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. En ellos muchas veces no llegan hasta el Alzheimer porque fallecen antes por causa de un evento cerebrovascular isquémico, que eso es otro tipo de demencia. Hay una demencia que es por enfermedad cerebrovascular múltiple. ¿Qué significa eso? Que te dio un infarto, 2 infartos, 3 infartos y empezaste a perder corteza cerebral, a perder hipocampos y empieza a fallar la memoria. Ese es otro tipo de demencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar los gatillantes o lo que nos está produciendo el riesgo para enfermedad de Alzheimer. Doctor, de todo esto que hemos hablado, bueno, nos dirigimos a personas adultas, pero también es importante la prevención para la salud cerebral, lo que hablábamos al inicio de la entrevista, esa prevención en niños también, porque ahora muchos padres, para evitar que el niño llore, haga berrinches, pataletas, le da un dispositivo y le dice, toma, el niño se entretiene y demás, no hace ejercicio, no tiene una buena alimentación y pasa mucho tiempo pegado a una pantalla. La recomendación a los padres que en este momento nos están viendo, ¿no?, para cambiar ese sistema que se ha adaptado. Muy bien. Ok, cuando hablamos de prevención, sí, deberíamos empezar desde la infancia. Si ustedes ven ahorita los niños con obesidad, yo en mi carrera nunca vi un infarto en un niño de 10 años. Ahora se reportan infartos al corazón en niños de 10 años. ¿Por qué? Por la mala alimentación. Yo siempre les digo, yo no atiendo niños, pero los pocos que he atendido por recomendación de algunos colegas o que me los han mandado, yo le pregunto,
al papá, ¿usted tiene perro? Me dice, sí, no tengo perro. Usted le da, ¿sabe cuáles son los alimentos que no se le debe dar a su perro? Ah, sí, chocolate, uvas, sas, dulces. ¿Por qué? Porque le hace daño al perro. ¿Y por qué se los da a su hijo? Las caras que ustedes ven son espectaculares, porque no hay esa conciencia, es solo una vez, se portó bien, es por salir del paso. Ahora lo mismo pasa con los dispositivos. ¿Quieres que el niño se calme? Entrégale el teléfono. Entrégale el teléfono y el niño se calma y la mamá puede conversar, la mamá puede hablar, la mamá puede... ¿Qué es lo que se está viendo en este tipo de niños que se crían con esto? Hay trastornos del aprendizaje, hay muchos trastornos del lenguaje. Y al final, cuando ya ellos se tienen que enfrentar al mundo, el mundo los pone en su lugar y les demuestra de que las cosas no eran como estaban en el juego. Entonces, los dispositivos estimulan la corteza cerebral, es cierto. Los pueden hacer más hábiles, es cierto, pero hay que limitar. La corteza prefrontal de nosotros no madura solo con juegos, madura con el deporte, madura con haciéndolos que hagan, por ejemplo, bicicleta, pintar, cantar. ¿Recuerdan el dicho que dice, el cerebro de un niño es como una esponja? Bueno, estimúlalo para que eso funcione. Perfecto. Doctor, 1 de la tarde con 8 minutos, ya estamos llegando a la parte final de este diálogo con usted, muy productivo. Antes de despedirlo, pues su mensaje a las personas que ahora nos están viendo. Ha hablado de temas muy interesantes, sobre todo la salud cerebral, dormir, alimentarse bien y también hacer ejercicio. Su mensaje final a la audiencia en este caso. Bueno, para todos los oyentes que están aquí, muchas gracias por escucharnos. Les quiero dejar claro una cosa y quiero que entiendan que aquí la alimentación es el pilar fundamental para esto, ¿ya? Sin una buena alimentación no hay nada. Y eso se puede ver en los gimnasios cuando ustedes los ven a los chicos muy tucotes que tienen buen músculo, pero tienen una pésima alimentación. Y al final ellos terminarán diabéticos, terminarán hipertensos por ese mal manejo de los carbohidratos. Quiero que le pierdan el miedo a la grasa. La grasa no tiene la culpa. La grasa, es más, el cerebro está hecho casi el 90% de grasa. La grasa no tiene la culpa. El problema de la grasa es quien la acompaña. Por eso el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, va para la comida manabita, arroz con menestra y carne. La carne está perfecta, la menestra no vale y el arroz tampoco. Si lo asocias con cola, entonces ahí la carne es mala. La carne me sube el ácido úrico si te la comes con cerveza. Mientras tanto, no. La carne es maravillosa. Tiene de todo. Tiene aminoácidos, tiene hierro. Es maravillosa. La grasa es maravillosa. No la acompañes con un carbohidrato. Porque ahí le abres, por el medio de la insulina, abres el paso para que se complique tu salud cardiovascular. La actividad física, como les dije, prioricen la fuerza. Después de que ustedes sean fuertes, de que ustedes levanten un buen peso, se sientan fuertes, métanle algo de cardio, caminar, correr, salir a trotar, en pendientes, montar bicicleta, ir a nadar, espectacular. Y cuando ustedes hacen esas dos cosas, comer bien y hacer actividad física, el sueño llega solo. Vas a tener un sueño espectacular, una calidad de sueño que vas a acostarte y te vas a levantar enérgico, con ganas de hacer las cosas. No, ay, otra vez el lunes, qué pereza. No, eso no va a volver a pasar.
Se te va a quitar, al tú cambiar la alimentación, se te va a quitar ese sueñito que te da a las 1 de la tarde después de almorzar, por ese pico de insulina que le diste, ese sueño se te va a quitar y vas a andar con energía. Es lo que les puedo recomendar si quieren tener una salud cerebral buena y principalmente llegar a esa edad de oro bien, haciendo las cosas por sí mismo. Perfecto, doctor. Muy interesante la conversación que hemos tenido. Por acá con Fabricio hablábamos de que ya necesitamos una cita por algunas cosas. Hay algunas alertas por ahí. Queremos agradecer, doctor, su presencia acá en Manavisión Plus, compartir importante información y sobre todo recomendaciones. Estuvo el doctor Gustavo Ospitia, que es neurólogo.